Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estarnos acompañando hoy en este juevesito. Ya jueves, estamos llegando al final del camino, jueves 7 de abril. Yo soy Pedro Ferriz Híjar y a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con le quiero dar las gracias por estar con nosotros el día de hoy. Pero, ¿qué le parece si nos vamos a un resumen de noticias? Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Senadores demócratas de Estados Unidos acusaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador utiliza la Procuración de Justicia, entiéndase, la Fiscalía General de la República, con fines de persecución política. Urgieron a la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a frenar el desmantelamiento de instituciones democráticas en México. En una carta dirigida a Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano, y a Merrick B. Grander, procurador general de los Estados Unidos, Robert Menendez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Patrick Leahy, senador por Vermont, Jeffrey Merkley de Oregon, Benjamin Cardin de Maryland, demandaron que se exija a México que mantenga un sistema de justicia fuerte e independientemente capaz de defender al Estado de Derecho, uno de los elementos fundamentales para el buen funcionamiento de una democracia. Reclamaron que la Fiscalía General de la República busca desacreditar, busca callar a la oposición, vengarse de sus opositores políticos y también algunas que otras venganzas personales. Léase lo que sucedió con este caso de Alejandro Gertz Manero. Citaron 3 casos que revelaron el proceder abusivo del fiscal Alejandro Gertz: la persecución de quien fuera la pareja sentimental de su hermano Federico, la señora Laura Morán, el encarcelamiento de su hija Alejandra Cuevas, la persecución e intento de encarcelamiento, ¿se acuerda usted?, de 31 científicos del CONACYT por cargos de lavado de dinero, de malversación de fondos, para la persecución también de Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN, quien dijeron es atacado porque tiene intención de presentarse en las elecciones del 2024. Explicaron que dichos casos contrastan con otros en los que López Obrador y la Fiscalía General de la República no han hecho investigaciones serias o persecuciones por corrupción, como las denuncias de lavado de dinero o violaciones a la ley de financiamiento de campañas en contra de, pues no sé, se me ocurre Pío López Obrador, su hermano, el presidente morenista. Recargaron que las acciones demuestran desprecio por la independencia judicial y el ataque directo al Estado de Derecho. El INE ordenó a Adán Augusto, secretario de Gobernación, y a otros 10 servidores públicos, legisladores, gobernadores, a no pronunciarse en contra de la revocación de mandato, cosa que les viene valiendo una sombrilla. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analizará a fondo y resolverá sobre el uso indebido de recursos públicos como parte de funcionarios que se trasladan en aviones privados del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, a Coahuila y a Sonora para actos proselitistas. La exigencia de no difundir la consulta se extendió a Mario Delgado, presidente de Morena, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación prohibió a los partidos políticos difundir el ejercicio del 10 de abril, pero el dirigente y su partido, miren, no han atendido la sentencia, entran en lo que se conoce como un desacato, y es ahí en donde nuevamente hay una enorme cantidad de delitos electorales. Al resolver las denuncias del PAN y del PRD, la Comisión de Quejas aplicó medidas de tutela preventiva para que no se repita la conducta. Nuevamente llamó a todos los servidores públicos federales, estatales y municipales a respetar las legislaciones vigentes y no difundir la revocación de mandato. Además de Adán Augusto, en la lista están Rocío Nale, secretaria de Energía, Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, Alejandro Fausto, de Cultura, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien pide licencia para promover la consulta, Luis Rodríguez Bucio,
titular de la Guardia Nacional, los gobernadores, Cuitláhuac de Veracruz, por ejemplo, Cuitláhuac García, Alfonso Durazo de Sonora, Hugo Gutiérrez, secretario de Seguridad del gobierno veracruzano, y por supuesto Armando Guadiana, el senador también por el estado de Coahuila. Ciro Murayama, consejero del INE, dijo que no recuerda un antecedente en la vida democrática de México sobre la participación de las Fuerzas Armadas en un evento político. Claudia Zavala y Adriana Favela, también consejeras, lamentaron que no se permita a los ciudadanos hacer una reflexión libre sobre la participación o no en la revocación de mandato. Cabe mencionar que la oposición dejará solo a Morena en las casillas de la revocación el próximo domingo. Cada partido puede registrar hasta 2 representantes en cada una de las 57,517 casillas que se instalarán. Morena es el único que los registró en la totalidad de ellas. Los carteles y anuncios pro Andrés Manuel López Obrador en el metro fueron pagados por una proveedora del gobierno de la Ciudad de México y alcaldías gobernadas por Morena y del gobierno federal. Luz Alicia Ramos Pineda, apoderada legal de GP Construcciones, ha firmado al menos 25 contratos con los gobiernos de Morena. Pagó 473,000 pesos para que los anuncios se exhibieran del 18 de marzo al 6 de abril, mientras que el monto de los contratos que ha obtenido a 2019 suman por lo menos 63 millones de pesos. En una investigación previa del INE, Ramos había asegurado que la publicidad en favor de la revocación fue iniciativa propia y que ella no tenía vínculos con Morena o quienes promueven el ejercicio. El INE solo confirmó que no militaba en el partido y cerró la indagatoria. Sin embargo, un periódico de circulación nacional comprobó que si bien no tiene un vínculo político, porque no está afiliada al partido político, sí tiene un vínculo de negocios, sí tiene un vínculo económico con los gobiernos de Morena. De acuerdo con información publicada disponible, de 2018, la empresa a esta fecha ha celebrado 4 contratos con el Ayuntamiento de Tecomán, en Colima, 6 con el gobierno federal, 14 con anteriores administraciones de Miguel Hidalgo Cuauhtémoc, 10 con la actual Secretaría de Obras SOBSE del gobierno de Claudia Sheinbaum. Todos han sido para dar mantenimiento, limpieza a vialidades, conservación de camellones y trabajos de alumbrado público. Diputados de la coalición Va por México denunciaron penalmente por abuso de autoridad y peculado al titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, y a Luis Rodríguez Bucio, titular de la Guardia Nacional, así como a Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad con licencia. 19 legisladores del PAN, PRI, PRD acudieron a la Fiscalía General de la República para interponer el recurso y pedir que se inicie la investigación, luego que los 3 funcionarios se acudieron a una asamblea convocada por Morena para promover la revocación de mandato, para lo cual utilizaron un avión de la Guardia Nacional con matrícula Extra Coca PFM. Presentaron como pruebas las fotografías y videos que circularon en redes sociales y la información que publicaron diversos medios, donde se puede ver a los funcionarios descender del avión acompañados de Mario Delgado, presidente nacional de Morena. La denuncia fue firmada por Mariana Gómez del Campo, Josefina Valderas, Gabriel Cuadri, Guillermo Huerta, Mario Gerardo Riestra, María Teresa Castella, Carlos Madrazo. Por el PRI estuvo Javier González Girón y por el PRD Marcelino Castañeda, entre otros. Morena convocó un mitin en el Monumento a la Revolución para apoyar la reforma eléctrica impulsada por Andrés Manuel López Obrador a días de que se realice esta consulta popular de la revocación de mandato. La movilización incluyó pues ahí un llamado a la participación, a la consulta, críticas, bueno, se le fueron al INE con todo. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, acusó que algunos consejeros piensan que la democracia es de ellos, por lo que escondieron casillas para que la gente no participe en el revocatorio. Qué bueno que no estás en campaña, Claudia. En el fondo, odian la participación del pueblo. Odian la idea de un pueblo libre, participativo. No toleran la consulta popular. Ay, Dios mío santísimo, esta mujer. En el fondo odian el INE y el IFE se han dedicado a buscar la participación del pueblo, a hacerla democrática y sin sesgos, pero para Claudia Sheinbaum, en el fondo
odian. Ay, me el favor. Sheinbaum señaló que con el ejercicio del próximo domingo se sentará un precedente para que ningún presidente pueda ignorar la voluntad popular, pues a los 3 años será sujeto a un proceso de revocación. Asistieron al evento Martí Batres, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Luisa María Alcalde, ella es secretaria del Trabajo, y simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ahí estaban muchos otros más, o sea, había de todo, chile, mole y pozole. Aunque la ley prohíbe, Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, adelantó que recorrerá las comunidades el domingo para darle raite, o sea, un raite a los ciudadanos, a las casillas y voten para que Andrés Manuel López Obrador se quede en la presidencia. Octavio Rivero y Alberto Martínez, diputados de Morena que dejaron su puesto para promover la revocación, informaron que regresarán a su curul esta misma semana. Este miércoles en San Luis Potosí fueron robados 3 paquetes electorales con un mínimo de 5,000 boletas que serían utilizadas para la revocación de mandato. Así lo informó Pablo Sergio Aispuro Delgado, es el delegado del INE. En la entidad precisó que estas fueron sustraídas de una bodega ubicada en el distrito 1 del municipio de Matehuala. Afirmó que solicitó la reposición de boletas a las oficinas centrales del INE para asegurar igualdad de condiciones. Previo a que los ministros decidan el futuro de la reforma a la ley de la industria eléctrica, Adán Augusto, secretario de Gobernación, acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no quiso responder si se reunió o no se reunió con Arturo Saldívar, ministro presidente. Mande, no voy a dar declaraciones. Pero ¿cómo fue el cambio de Tabasco a la Ciudad de México? Pues vaya a Villahermosa y regrese el lunes y ya me dice. Andrés Manuel López Obrador criticó el debate de lunes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la ley eléctrica. Dijo que los ministros hacen pura fundamentación legal y no van a fondo del asunto. Acusó a Estados Unidos de cabildear contra el ordenamiento. Están metidos haciendo, como le llaman, lobby en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en el Poder Judicial. Las empresas extranjeras y gobiernos extranjeros a estos asuntos, que no son nada más de orden jurídico, porque vi un rato lo del debate ayer en la Corte y es pura fundamentación legal, no van al fondo. Ayer decía el presidente, y no me vengan a decir que la ley es la ley. Pues claro que la ley es la ley, señor presidente. Es que este tipo de declaraciones, y de entrada que sepa el presidente que el lobbying como tal, el concepto de lobbying en México es ilegal. En Estados Unidos no, pero en México es ilegal. Ignacio Mier Nachito, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, comenzó a reunirse por separado con sus pares parlamentarios de la Alianza Va por México para negociar posibles modificaciones al dictamen de la reforma eléctrica. En el caso del PRI, Mier ofrecerá incorporar 5 de sus propuestas contenidas en el plan eléctrico de Va por México presentado el lunes pasado, entre ellas establecer el acceso a la electricidad como un derecho humano y que las tarifas eléctricas de los pozos de riego agrícola no sean consideradas industriales, propuesta que el propio Mier reconoció que se trata de una lucha histórica del tricolor. De esta forma, Morena insiste en buscar el apoyo del PRI para alcanzar la mayoría calificada que se requiere para aprobar la ley de la industria eléctrica. En el caso del PRD y Morena, ya inició la revisión de la contrarreforma energética que este partido presentó en 2013 a fin de buscar coincidencias en esta iniciativa que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador. La oposición insistió que la reforma no sea discutida en Semana Santa, por lo que Morena busca asegurar sus votos en Comisiones Unidas con puntos constitucionales y de energía, que ya instaló en sesión permanente y prevé sufragar el dictamen de la reforma eléctrica el próximo lunes. La reforma energética propuesta por el actual gobierno no es benéfica para el desarrollo de la industria automotriz, pues no le abona nada, sentenció Fausto Cuevas, director general
general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, reiteró que la reforma no es adecuada para México, pues requiere un abastecimiento de energía a costos competitivos y ambientalmente eficiente que asegure la permanencia y crecimiento de actividades económicas en general. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. La producción de autos en México mostró una fuerte desaceleración en marzo respecto al mes previo, al pasar de una tasa de crecimiento del 10.36 mensual en febrero a 1.07, según números del INEGI. El total, el país produjo 297,163 vehículos durante el tercer mes del año. Las exportaciones mejoraron su comportamiento de 0.78 a 9.08 mensual, una cifra total de 251,151 unidades colocadas en mercado foráneo. En términos acumulados, la producción de autos subió 3.77 anual en los primeros 3 meses del 2022 a 857,612 vehículos, después de bajar en el mismo lapso de los 2 años previos. En dicho periodo, la exportación cayó 1.92% respecto al mismo trimestre del 2021, las cifras en 709,878 unidades, con lo que el indicador llegó a 3 años con números en contra. Una desaceleración de la economía estadounidense que derivaría en una menor demanda externa para México, así como la expectativa de alzas en las tasas de interés de referencia de la Fed, podrían ocasionar una recesioncita, una chiquita, en México, lo que complicaría las elecciones en el 2024 para la 4T, para la Cuarta Transformación, así lo consideró Ernesto Farrell, presidente de Grupo Bursamétrica. Líderes de sindicatos independientes solicitaron la intervención de autoridades laborales en Estados Unidos para que la empresa 3M Purification no se involucre en la organización de los trabajadores. Denunciaron dilación en las negaciones de la planta General Motors en Silao, Guanajuato. Representantes de la Federación de Sindicatos Independientes de las Industrias Automotrices, Autopartes, Aeroespacial y de Neumático se reunieron con Julie Xu, subsecretaria de Trabajo de Estados Unidos. Hablaron de la legitimación de contratos colectivos respecto a la libertad sindical. Juan Pablo Hernández, coordinador nacional de este sindicato independiente de las industrias automotrices, autopartes, aeroespaciales y neumáticos, aseguró que una de las peticiones para la funcionaria fue que exhorte a 3M para que se mantenga al margen de las negociaciones de los contratos sindicales. 2 semanas después del inicio de operaciones del aeropuerto, que nació muerto, del aeropuerto Felipe Ángeles, se contrató un servicio médico por 25 millones de pesos, cuya prioridad serán las urgencias prehospitalarias a los usuarios, incluso los contagiados por COVID-19. Andrés Manuel López Obrador reprochó la propuesta de Vicente González, legislador estadounidense de origen mexicano, para revocar las visas de políticos que formaron el grupo de amistad con Rusia. Vean cómo, lo que les dije ayer, estos reparten, pero el darle visa o no darle visa a un ciudadano mexicano es soberanía norteamericana. Entonces, no se metan con mis macetas, así lo dijo. No considero que sea justo y no considero que sea racional el querer suspenderles las visas a quienes se reunieron para expresar sus puntos de vista con relación a la invasión rusa a Ucrania. Pero pues nuevamente, señor presidente, eso pues a usted no le corresponde opinar, porque usted no opina de conflictos internacionales. Usted no tiene posturas sobre las decisiones de gobiernos extranjeros. Entonces, pues lo que hubiera sido lógico con su hipócrita discurso es que usted hubiera dicho que eso pues es soberanía de los norteamericanos. Sí, ¿quién quiere tener a Fernández Noroña en su territorio? Porque al señor Fernández Noroña lo que le gusta es vacacionar en Las Vegas, pero también le gusta andar promocionando Venezuela, pues que se vaya a Venezuela de vacaciones, que se vaya a Cuba, que se vaya a Perú, que se vaya a Argentina,
tantos lugares paradisíacos todos, preciosos. Entonces, pues que no se metan con sus macetas, ¿no? Elementos de la policía preventiva tienen permitido parar a conductores si advierten alguna infracción al reglamento de tránsito de la Ciudad de México, indicó Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno del Distrito Federal, pero enfatizó que solo los uniformados autorizados pueden poner multas. O sea, te pueden parar, te pueden extorsionar, te pueden sacar una mordida, pero no te pueden multar. Te pueden intimidar, pero no te pueden multar. Escucha. Y al mismo tiempo se está trabajando en operativos en distintos lugares para que podamos hacer labores de persuasión también, no solamente de infracción. Persuasión. Es persuasión. Vengo aquí a persuadirlo, jefe. Mire, cáigase con una corta. Es persuasión, ¿no? A fin de detener el matrimonio infantil, el PRI en la Cámara de Diputados propuso reformas al Código Penal Federal para tipificar esta conducta, sancionarla con la privación a la libertad, o sea, con cárcel de 2 a 5 años. La propuesta planea incluir un nuevo capítulo llamado del matrimonio forzado de menores, donde además de la cárcel se considere una multa de 200 a 500 unidades de medición, antes lo que era el salario mínimo. Ya se acuerdan que quitaron esto en la ley. Para que se inhiba el matrimonio forzado infantil. Lo que se tiene que cambiar es el proceso de matrimonio infantil de entrada, ¿no? Porque si hay una aceptación por parte de los padres o tutores, el niño no tiene voz. Entonces es lamentable. Con 1.975 ataques a periodistas en los 3 años del actual sexenio, 1.945 ataques a periodistas, 33 muertos, 2 desaparecidos. La violencia contra la prensa en México es una tragedia que el gobierno parece haberse resignado y que no le pone atención. Incluso, no solamente no le pone atención el gobierno de México a la violencia a los periodistas, sino que la fomenta la violencia a los periodistas. Y eso es todavía más lamentable. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace este llamado por medio de también artículo 19, para poder fomentar la libertad de expresión en México, que francamente está deshilachada. Familiares de Hugo Carvajal, Huguito, ¿se acuerda? Ayer le platicaba este caso de Hugo, este joven de 15 años que fue asesinado el fin de semana durante una fiesta. Confían en la investigación que realizará la Fiscalía del Estado de México tras la reunión que sostuvieron con funcionarios que atienden el caso. Maureen Amaro, madre de la víctima, confirmó que las autoridades cuentan con avances, no reveló detalles. Ayer detuvieron a Mauricio N., presunto asesino de Hugo, que se entregó voluntariamente a las autoridades. El Salón Imperial, ubicado en el municipio de Huilitzongo, Estado de México, donde fue asesinado Hugo Carvajal, fue cerrado por la policía que operaba sin permiso. Residentes de Tamachuale, en San Luis Potosí, paralizaron actividades por el ingreso de un grupo armado. El gobernador Ricardo Gallardo Corona justificó que la federación indicó que iban de paso hacia Hidalgo y Veracruz. Como no vieron presencia policíaca, pues entraron a hacer sus viáticos. Aseguró que le pudo pasar cualquier otro en el municipio que esté pasada. Así estuvo. Ciudadanos denunciaron que dicho grupo armado los detuvieron, les apuntaron la cabeza para que retrocedieran y dejaran circular. Al parecer 2 personas fueron ejecutadas por los que iban de paso a hacer sus compritas. Andrés Manuel López Obrador presumió que jugó un partido de béisbol y que batió 3 de 3. Ay, Dios mío. Dijo que Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, lo impulsó a anotar y escribió en redes: sin presumir, no lucimos mal, tiramos la polilla. Vaya que están apolillados, no hubo lesiones. ¡Ay! A la buena, licenciado, vaya. A la buena.
Ahí está el presidente macaneándole. En el Congreso de El Salvador se aprobó un proyecto de ley que penaliza la difusión de mensajes de pandillas, incluso por parte de medios de comunicación, una campaña en contra de los grupos criminales responsables de que el país centroamericano tenga una de las tasas de homicidios más altas de este mundo. Y ahora más les digo una cosa, ahí Nayib Bukele se fajó los pantalones, amenazó a los pandilleros, les quitó los privilegios en las cárceles, les quitó televisión, bueno, les quitó los alimentos. Y ayer, en un discurso, el presidente de El Salvador le dice a los pandilleros salvadoreños, ustedes síganle, y los que están presos, sus homies, como los llama, se les van a quitar la comida y no van a comer tanto como un arroz. Mejor entréguense a las autoridades para que por lo menos dentro de las cárceles ustedes tengan que comer 2 comidas diarias de arroz, eso sí, sin pollo. Así le dice el presidente de El Salvador a los pandilleros. Estos mareros se han convertido en un verdadero pesar para nuestro hermano pueblo de El Salvador. Un muerto, al menos 15 heridos, es el saldo de una nueva jornada de protestas en Perú por las alzas de precios en combustibles, alimentos, informaron fuerzas hospitalarias. Greg Abbott, gobernador de Texas, anunció que el estado tomará medidas sin precedentes para combatir la inmigración ilegal. Figura alquiler de autobuses que llevarán a los migrantes liberados desde la frontera hasta el Capitolio en Washington. También intensificará las inspecciones de seguridad de los vehículos provenientes de México, medida que reconoció retrasará severamente los cruces. Dicha estrategia se aplicará en varios puntos a lo largo del Río Bravo. La próxima semana dará a conocer disposiciones adicionales. Texas will be taking its own unprecedented actions this month to do what no state in America has ever done in the history of this country to better secure our state as well as our nation. Antes, exfuncionarios del gobierno de Donald Trump llamaron a Greg Abbott, gobernador de Texas, a declarar una invasión en la frontera con México y darle poderes a la Guardia Nacional y a la Policía del Estado para impedir el paso de inmigrantes, facultades que Estados Unidos, pues en Estados Unidos estas facultades de salvaguardar la frontera corresponden al gobierno federal. Estados Unidos anunció sanciones en contra de María Putin y Katerin Tikhanová, hijas menores de Vladimir Putin, presidente de Rusia. Los castigos excluyen a todos los familiares cercanos de Putin del sistema financiero y congelan cualquier activo que tengan Estados Unidos. También figuran algunos otros personajes como el primer ministro de Rusia y su esposa, los hijos de Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores y algunos miembros del Consejo de Seguridad ruso, entre ellos Dmitry Medvedev, expresidente y ex primer ministro. Washington también endureció los castigos en contra de bancos rusos por los crímenes de guerra en Ucrania. Los pasos adoptados contra los bancos Seberbank y Alfa prohíben que sus activos entren en contacto con el sistema financiero norteamericano. En el Parlamento de Irlanda, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, acusó a líderes occidentales de considerar las pérdidas financieras peores que los crímenes de guerra. Dijo que no se puede tolerar la indecisión sobre nuevas y más rigurosas sanciones en contra de Rusia. Un video difundido en línea el lunes, verificado por The New York Times, mostró a un grupo de aparentes soldados ucranianos matando a militares rusos capturados a las afueras de Kiev. En las imágenes se ve un soldado ruso con una chaqueta sobre la cabeza, herido, todavía respirando. Luego un soldado ucraniano le dispara al hombre 2 veces. Después que el militar ruso sigue moviéndose, el soldado ucraniano le dispara de nuevo. El video mostró al menos 3 soldados rusos, incluido uno con una evidente herida en la cabeza, el cual tiene maniatado en la espalda. Todos visten ropa de camuflaje y tienen brazaletes blancos que suelen usar las tropas rusas. El equipo está disperso y hay manchas de sangre cerca de la cabeza de cada uno. El clip sería una posible violación a la Convención de Ginebra, una serie de tratados firmados después de la Segunda Guerra Mundial que consideran esencia las reglas, todo lo que es la regulación de las guerras y los conflictos armados. Hay 2 protocolos importantes: la Convención de Ginebra para usos y tratados de guerra y la Convención de Roma, que fue primero, después de la Primera Guerra Mundial, se firma la Convención de Roma sobre el Tratado de Guerra. Y después de la Segunda Guerra Mundial se firman nuevamente los Tratados de Versalles, la Paz de París, y después se firma esta Convención de Ginebra para regulación de la guerra y de los prisioneros de guerra, los POWs.
Estados Unidos considera que Rusia completó su retirada de los alrededores de Kiev por una reacomodada que reabastece a sus soldados para un nuevo despliegue previsto en Ucrania. Así lo prevén funcionarios del Departamento de Seguridad norteamericano. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Se acerca cada vez más este proceso de la revocación de mandato que ya, pues es este fin de semana, el día 10. Y no están en campaña política, pero el día de ayer vimos pues otro especie de AMLOfest. A ver, ahí les mandé unos videos ayer de lo que sucedió el día de ayer, en donde al parecer no están en campaña, pero no solo es eso. Y por eso hoy les hacemos una pregunta que se me hace profundamente interesante. Y miren, se las pongo aquí en pantalla. Viajes en avión privado, conciertos como este que se dio ayer en el Monumento a la Revolución, del otro AMLOfest, ¿no? Música, ponentes, conferencias, acarreados, espectaculares, todo para promover una agenda del presidente. Y la pregunta que le hacemos es si usted considera esto un gasto adecuado de los recursos de la nación. Esto, pues hablando de la austeridad republicana, lo invito a que participe en centralfmequilibrio.com, por supuesto en @PedroFerriz y todas las redes oficiales de este programa, en donde pues tenemos que ver en qué está. Miren, hay tanta precariedad. Vemos a los morenistas exigiendo la revocación de mandato y se les olvida todas las necesidades que tenemos de primera mano. Se nos va olvidando, se nos va yendo de la agenda entre tantas cosas que tenemos, se nos va yendo de la agenda lo prioritario. Hace no mucho estábamos hablando de las medicinas oncológicas. Por ejemplo, a la fecha, díganme ustedes, ¿han visto, han sabido, se han enterado de que los niños con cáncer o los pacientes con cáncer tienen medicinas oncológicas? No. ¿Qué pasó con voy a abastecer y voy a llenar de medicinas los hospitales? Nada. Si van a exigir, exijan obra pública, exijan cosas que valgan la pena en pro de la nación. Pero no, porque todos estos eventos, que por cierto son considerados dentro de la ley como actos anticipados de campaña, son pagados por el dinero de usted. Porque no creas que Claudia Sheinbaum saca de su bolsa para comprar sus botargas, ¿eh? Ayer en el Monumento a la Revolución vimos todo un espectáculo de campaña en donde entre matracas y botargas estábamos ahí todos. Sí, que siga AMLO, pues que siga. Al señor se le eligió durante 6 años, pero tenemos que entrar a este proceso de revocación de mandato que nos presenta a los mexicanos pues una oportunidad de mostrar nuestro descontento, de salir a votar y decir, órale. Pero lo que estamos viendo en el rompimiento de la ley todos los días por parte de estas personas que antes, en la época neoliberal, pedían que hubiera un cumplimiento al mandato legal, hoy lo desconocen. Miren, escenas como estas son actos anticipados de campaña porque Claudia Sheinbaum ya se ve en la presidencia de la República. ¿Quiénes son estos dos? Ahí está Andrés Manuel, ahí está Claudia y la musiquita. Escuchemos. Mira. Camiones de gente, de la CENTE, del ESME, de N cantidad de sindicatos, organizaciones campesinas, todos acarreados para llenar ese monumento a la revolución y hacer sentir la voz del pueblo para que Claudia Sheinbaum se luciera por unos minutos acompañada de grandes figuras. Y todos estos que estaban ahí,
Todos los principales actores saben perfectamente que están violentando la ley. Ahí vimos a Epigmenio Ibarra, cómo iba a faltar, Martí Batres, Luisa María Alcalde, Mario Delgado, ¿cómo se llama el hijo? Miguelito Torruco. Ahí los ven a todos paraditos, sabiendo que estamos. ¿Quién quiere que siga el presidente? ¡Ya! Y las unidades. Y, bueno, esto que estamos viendo, perdónenme, pero es peor que el viejo priismo de antaño, en donde se buscaba arremolinarse en la figura del presidente de la República que venía a representarnos a todos. Esto que estamos viendo es lastimosamente producto de nuestra propia historia política nacional. Asamblea informativa por el bien de México, la reforma energética. Espérense. Así no son las cosas, porque yo les puedo asegurar que todas esas personas que acompañaron esta bola de zánganos políticos rateros no tienen idea de lo que se está apostando con estas iniciativas, de lo que se está apostando, de lo que mucho que México está perdiendo, de cuáles son los procesos. Todo esto es una pantomima, un circo político sin precedentes, que lo único que hace es lacerar la democracia, los llamados al instituto, las denostaciones, el querer destrozar una de las instituciones más importantes para la vida democrática nacional. Y se los digo nuevamente, yo no estoy aquí para defender a Lorenzo Córdoba, es más, y te lo digo, Lorenzo, si nos estás escuchando, lo hemos buscado en N cantidad de veces a Lorenzo Córdoba para que se exprese en este foro. Pero no lo ha hecho. Son negativas. Y nos hemos comunicado con personas dentro del instituto para que nos des una entrevista, tú o el Ciro. Entonces no se trata de defenderlos a ellos, ¿eh? Miren que no nos las han querido dar, abiertamente no nos han querido dar. ¿Por qué? Ya serán sus resentimientos personales. Pero nosotros estamos aquí no para defender a Ciro, no para defender a Lorenzo, pero sí para defender al instituto, sí para defender al INE, porque en el INE está la democracia independientemente de que nos caigamos bien. Porque esto no se trata de que me caiga bien Lorenzo Córdoba o Ciro Murayama, que han sido los únicos dos consejeros atacados por Morena. Se trata de defender una institución en donde las personalidades que la dirigen son pasajeras, pero que tienen su independencia, que han mostrado el ahínco y la valentía para seguir en pie firme a pesar de los ataques constantes. No vaya a ser que esto sea una especie en extinción, porque lo que vimos ayer en este abierto populismo propagandístico, populachero, cirquero, no es democracia. Tienen miedo de que la gente participe. No. Se tiene miedo de que ustedes sigan manejando este país. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. El tema de lo que sucedió con Adán Augusto, secretario de Gobernación, y algunos otros funcionarios públicos que se dedican a promover la revocación de mandato, entra en una clara violación de las leyes. Y es importante hablar del tema, porque la ley está ahí para respetarse. Los miembros del gobierno han acusado al Instituto Nacional Electoral de no promover de manera correcta, o lo que ellos consideran correcto, la revocación de mandato. Y me da mucho gusto tener a Adriana Fabel, ella es consejera del INE, para poder platicar sobre estas medidas cautelares que se tienen que imponer al secretario de Gobernación, al encargado de la política interna del país y a algunos otros. Y gracias, Adriana, por estar con nosotros. Hola, buenos días. Gracias por la entrevista. No, Adriana, para nosotros es un placer poder hablar con una consejera del INE. Y justamente, platícanos cuáles son y por qué
estas medidas cautelares que se le imponen a Dan Augusto, secretario de Gobernación, y algunos otros servidores públicos que están haciendo uso de sus atribuciones, uso de pues recursos públicos, aviones militares, para poder promover los actos proselitistas, estos que hemos visto? Bueno, tanto les ha importado que ayer en el Monumento a la Revolución estamos viendo otro espectáculo más violatorio a la ley electoral. Mira, la Comisión de Quejas e Denuncias del INE el día de ayer emitió medidas cautelares precisamente porque varios funcionarios públicos, entre ellos el secretario de Gobernación y 2 gobernadores, el de Veracruz y Sonora, entre otros funcionarios públicos de alto nivel, acudieron el fin de semana a Sonora, Coahuila, Veracruz, para promover la revocación del mandato y apoyar al presidente de la República. Y nosotros consideramos en la Comisión de Quejas del INE que esto podría ser violatorio de la legislación, porque estamos ahorita precisamente en este procedimiento de revocación de mandato y la ley prohíbe que los servidores públicos participen en este ejercicio de la ciudadanía, y ellos no pueden estar haciendo ningún pronunciamiento ni a favor ni en contra de la revocación de mandato o del presidente de la República, porque precisamente el presidente es el objeto de la pregunta de la posible revocación de mandato que se puede dar 10 de abril. Y en relación con medidas cautelares, pues lo que se les ordenó fue que se abstuvieran de hacer el pronunciamiento en relación con la revocación de mandato, que se condujeran con imparcialidad y que pues siguieran lo que dice la Constitución y la propia ley, y que actuaran también con neutralidad, ¿no?, a fin de no influir en la opinión ciudadana. Pero pues lo que hemos visto a través de todos estos meses es de que muchos servidores públicos pues no respetan lo que dice la ley y la Constitución, y por eso se tienen que tomar estas medidas cautelares. Ahora, Pedro, si me permite también, nada más decir que en el fondo del asunto ya se va a determinar si hubo el uso de recursos públicos, que es también parte de la denuncia que se presentó ante el INE, y eso ya lo resolverá una sala regional especializada del Tribunal Electoral. Te pregunto, Adriana Favela, ¿qué hacer ante un secretario de Gobernación que sabe que está violando la ley y que amenaza al instituto político, al Instituto Nacional Electoral, y dice: a mí no me pueden quitar, escudándose en su fuero constitucional y sabiendo que lo que podría llegar a pasar sobre sus medidas cautelares, pues no le importa? Pues bueno, es una postura que obviamente pues tendría que ser de otra manera, porque un funcionario público lo primero que tiene que hacer es respetar lo que dice la Constitución y la ley. Y también es algo pues preocupante, porque precisamente todo lo que tiene que ver con la regulación de la revocación del mandato se hizo a partir del 2019, cuando se incluye en la Constitución Federal, y también la ley respectiva se emitió en septiembre de 2021, cuando ya el partido político Morena tenía la mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores. Entonces, ellos fueron los que pusieron estas prohibiciones. El INE no las está imponiendo. Las impuso pues Morena y los partidos que votaron a favor de ese tipo de reformas. Ellos mismos prohibieron que los servidores públicos participaran en la revocación de mandato, y ellos mismos dijeron que desde que se emitió la convocatoria, o se emitió la convocatoria a la revocación de mandato, que en este caso ocurrió el 4 de febrero, hasta que se lleva a cabo la jornada de la consulta, pues los servidores públicos no podrían participar, que no se puede tampoco hacer referencia a propaganda gubernamental, que también es otro de los cuestiones que hemos estado viendo en estos meses, y pues es una lástima que no se respete la Constitución y la ley por parte de los servidores públicos. Explícanos nada más para que el auditorio lo pueda entender, Adriana, ¿para qué es la veda electoral? Porque muchas personas han de decir, bueno, si son partidarios del presidente y hay libertad de expresión y se puede hablar sobre lo que sea, ¿por qué ellos no lo pueden hacer en estos momentos de veda electoral? ¿Para qué sirve esta veda electoral?
Pues mira, primero, la revocación de mandato, como está diseñada y como se aplica esa figura en otros países, es para que la ciudadanía, cuando está inconforme con algún servidor público que se eligió por el voto en las urnas, se pueda revocar ese mandato de manera anticipada. Y en este caso de la revocación del mandato del presidente de la República, aunque se elige por 6 años, a la mitad del mandato se puede hacer este procedimiento cuando lo solicita la ciudadanía para revocarle el mandato por pérdida de la confianza, ¿sí? Esa es primero la primera explicación. Luego, ¿por qué no podrían estar participando los servidores públicos? Porque los servidores públicos pudieran estar influyendo en la opinión de la ciudadanía. Y eso no no se permite porque se supone que la revocación del mandato tendría que ser un ejercicio netamente ciudadano, ¿sí? Y digo se supone porque, bueno, en el caso de nosotros de México, lo que estamos viendo es que, pues, también una asociación civil, pues, que puede estar vinculada a algún partido político, en este caso Morena, pues también fue la que solicitó que se hiciera este procedimiento de revocación de mandato porque ellos lo toman como una ratificación, ¿no? Pero bueno, esa es una explicación. Ahora, de los servidores públicos no podrían estar participando porque ellos pues tienen obviamente exposición en los medios de comunicación, tienen recursos públicos a su alcance y podrían estar influyendo pues obviamente en la ciudadanía pues para que su voto el día de la jornada de revocación de mandato sea en algún sentido, y eso está prohibido. Y en este caso lo que hemos visto son servidores públicos apoyando al presidente de la República y eso pues no lo podrán estar haciendo porque finalmente se podría estar influyendo en la ciudadanía y eso desnaturaliza este procedimiento de revocación de mandato que tiene que ser netamente ciudadano. Muy bien. Eso es la veda electoral, ¿no? Pues te agradezco mucho, Adriana, por estar con nosotros, consejera del Instituto Nacional Electoral, para platicar estos temas. Y te invito, Adriana, a que sigamos en comunicación más ahora que se acerca este proceso y lo que serán las consecuencias del mismo. Te agradezco muchísimo, Adriana Favela. Gracias a ti. Igualmente, Adriana Favela, consejera del INE, para platicar aquí en este espacio informativo lo referente a la revocación de mandato. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Mi queridísima Adriana Braniff, te saludo con el gusto de todos los días y extrañándote aquí que nos dejaste en la soledad, en este pobre remanso de pedazo de tierra. ¿Cómo estás? Sí, ya estamos acá en Miami, ahora en nuestros estudios de acá en Miami, moviéndolos por todos lados, ya sabes, uno que tiene todavía el privilegio de la visa. ¿Ya se la quitaron o no se la quitaron? No, pues está en discusión, ¿no? Está en discusión, pero bueno, pues lo que ¿viste está bueno la reacción son las del presidente, no? Ah, oye, sí, ya dijo que ahora sí interviene, ¿no? Ahora sí interviene en asuntos de otros países. Ahora sí se pasa todas sus ideologías y ahí sí opina. Pues sí, pero esta es una concesión, como bien lo dijiste temprano. Es una concesión y el país da estas concesiones a quien quiera. Pero bueno, Pedro, estamos en el día 43 de la guerra, ya. Día 43. Y lo que quiero poner aquí sobre la mesa es que estamos entrando, o la guerra está entrando en un nuevo capítulo. Después de esta retirada de las tropas rusas de la capital, de Kiev, que en un principio se pensó que esto era buena voluntad por parte de Rusia en pro de las pláticas de paz que se están desarrollando todavía en Turquía, y que después pues, se dieron cuenta las personas de inteligencia de Estados Unidos, de Occidente, los expertos militares, que lo que estaba sucediendo en realidad es que Rusia se retiraba para reabastecerse. ¿De qué? Pues de gasolina para sus tanques, de municiones, de comida, porque ya las tropas rusas pues no tenían ni qué comer, y eso lo venimos reportando. Y el plan, según esta inteligencia de Occidente, es atacar el este
de Ucrania, esta región que se llama Lugansk y Donetsk, mejor conocida como el Donbass, que es el área separatista donde muchos ucranianos querían separarse y eran prorrusos. Pues el plan es atacar por ahí y atacar el sur. ¿Y esto por qué es importante? Porque al atacar esta parte y hacerse de esta área, pues haría un puente terrestre ruso desde su frontera, que es esta zona de Donbass, yendo hacia Crimea, y esto significa que se quedarían con toda la costa de Ucrania, y entonces ya este país, Ucrania, no tendría salida al mar. Parece ser que ese es el plan, y sobre todo redoblar los esfuerzos en un área más pequeña, que es esta área. Y ya están pidiéndole a todos los civiles de ahí que salgan, ¿no? Piden ya evacuación de ahí para que no vuelva a suceder una tragedia, porque estamos, quizás el lunes, Pedro, estaremos hablando, si no, mañana es viernes, viene el fin de semana, el lunes podríamos estar hablando de un ataque mayor en esta área, Pedro. Oye, pues sí, dicen que hay un repliegue para fortalecimiento, salen, se repliegan, se fortalecen y vuelven a una embestida. Así lo da a conocer el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Qué están viendo los demás? Bueno, Polonia es un agente importante en esta guerra, y hay este dicho que dice: si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Pon las tuyas a remojar. Y están remojándolas con un, no sé si has visto ya esta guía que está circulando en Polonia, que tengo aquí la fotografía, que es una guía para sobrevivir la invasión, o sea, cómo prepararse. Ahí estamos viendo en polaco, pero significa esté listo, guía para crisis y guerra. Este librito, este manual, bueno, no está librito, tiene 36 hojas y consta de 2 partes. Una, cómo prepararse ante una eventual invasión, y 2, qué hacer si ya están en esto, ya están siendo invadidos, ¿no? ¿Qué hace? Y entre esto, pues te dice esta guía, qué hacer si eres capturado. También te enseñan cómo realizar primeros auxilios, lo cual es importante, cómo protegerte de la desinformación, por ejemplo. También en este libro dice qué hacer si suena la alarma, este tipo de alarmas que suenan durante la guerra, que nada más de escucharlas, pues a uno se le pone la piel así, chinita, horrible. ¿Qué tipos de alarmas hay? ¿Qué empacar? ¿Qué hacer si salir corriendo o no salir corriendo? Si hacer contacto visual. Todo esto está en esta guía, Pedro. ¿Cómo ves? Pues se me hace un llamado de atención importante de Polonia, abriendo la posibilidad de poder ser invadidos por Rusia. Ahora, nuevamente, te digo, Polonia ha jugado un papel importantísimo en las guerras mundiales, porque no se nos olvide que la Segunda Guerra Mundial inició justamente por una invasión de Alemania a Polonia, de las fuerzas nazistas a Polonia. Y Polonia está en este centro del conflicto, en donde está recibiendo a todos los ucranianos, y sabe que Rusia en cualquier momento se puede voltear y darle un zarpazo, el zarpazo del oso, ¿no? Ya que se estén preparando para una posibilidad de una invasión rusa, te habla de la posibilidad que se abre de un conflicto internacional a todas luces, armado, cuerpo a cuerpo, a diferencia del conflicto internacional que tenemos ahorita, que está en declaraciones y en sanciones. Pero esto va a ir evolucionando. Y si evoluciona hacia donde se están preparando los polacos, en el momento en el que Rusia ponga un pie en Polonia, se activan las fuerzas de seguridad internacionales de la OTAN. Sí, ahí está la cosa. Dos cosas importantes que están sucediendo hoy antes de que nos vayamos, Pedro. 2 cosas. ¿Se les van a dar más armas o no a los ucranianos? Eso está en discusión. Zelensky está diciendo que las necesitan. El canciller de Ucrania, eso es una nota importante el día de hoy, va a estar en el encuentro de la Alianza Atlántica de la OTAN el día de hoy, en persona. Va a estar ahí y va a decir que necesita, o ya lo empezó a decir, necesitan solamente 3 cosas los de Ucrania, solamente 3. Armas, armas, armas. Están pidiendo más armas, va a estar ahí la Asamblea General de las Naciones Unidas. También hoy va a votar para ver si se suspende a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Eso es otra noticia que mañana vamos a estar confirmando. Si 2/3 partes dicen que sí, para afuera. Se va a hablar también de más sanciones a Rusia. Entre estas sanciones a las hijas de Vladimir Putin, por ejemplo, que se les va a expulsar del sistema financiero. Es que ahora sí, en algunos lugares hay el padre incómodo, en este caso Vladimir Putin,
En otros lados tenemos el hijo incómodo que compra casas en Houston, pero aquí es el padre incómodo. Entonces, estas dos hijas que de verdad, mira, yo leyendo su perfil, pues la verdad son muy preparadas. Una es una bailarina muy buena, matemática también. Otra es una inmunóloga, está metida en la investigación Aparte de son la de muy medicina. bajo perfil. Son ¿Perdón? de muy bajo, que son chavas de muy bajo claro, perfil. Sí, ahí eso es lo que iba ahorita a decirte, que Vladimir Putin ha mantenido a su familia siempre en muy bajo perfil. Es un enigma qué ha pasado con la familia, nadie sabe qué pasa con la familia de Vladimir Putin. El hecho es que están estas dos, tiene otras hijas, pero estas dos que son hijas de su ex esposa, aquí tengo el nombre, es Ludmila Putina, la ex esposa de Vladimir Putin. Así se llama, y entonces era una azafata. Tiene estas dos hijas. ¿Por qué están atacando financieramente o bloqueando a las hijas de Vladimir Putin? Ay, pues muy sencillo, porque todo el mundo sabe que los bienes de Vladimir Putin, pues seguramente están en su familia, así como prestanombres. Eso pues ya lo sabemos todos, ¿no? Ha pasado con Bartlett, ha pasado con López Obrador, es algo que todo el mundo hace. Entonces, pues sí, el padre incómodo contra las hijas de Vladimir Putin, vamos a ver qué pasa con esto, y vamos a estar muy atentos a la Asamblea General de las Naciones Unidas, como te digo, y también para ver si se les dan más armas o no, y todo eso es lo que está sucediendo en el ámbito internacional que te platico el día de hoy, Pedro. Pues sí, interesante la sanción a las hijas de Vladimir Putin. Nuevamente, como bien lo dice, son dos mujeres de muy bajo perfil. Ahorita estaba yo investigándolas y casi no hay muchas fotos inclusive de ellas. O sea, tienen un muy, muy bajo perfil. Y a eso se suman, pues, sanciones a algunos otros funcionarios rusos, a sus familiares, como los de Sergei Lavrov o algunos otros de alto perfil, ¿no? En donde los Estados Unidos pues está apretándole el cogote ahí a los recursos personales y particulares de estos políticos rusos y algunos otros oligarcas, ¿no? Inclusive, creo que por ahí vi que acaban de agarrar un yate de estos megayates a un oligarca ruso allá por tus tierras, allá en la Florida, en donde pues lo tenía guardadito para dar el rol. Pero bueno, continúan las sanciones internacionales, continúa el conflicto, y de continuar este conflicto por un par de meses más, podríamos estar hablando de pues un problema financiero importante, no solamente para Rusia, para Ucrania, para Estados Unidos, sino para el mundo. Y hay que tomar esto en cuenta porque es un conflicto que estaba visto pero no previsto. Así es, Pedro. Estaba visto pero no previsto, estaba supervisto. Veíamos por meses cómo los tanques rodeaban Crimea. ¡Ahí viene el lobo! No, que solamente estamos haciendo ejercicios. Pues entre que eran peras y manzanas, definitivamente sucedió lo que se esperaba. Muy bien, mi querida Braniff. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Los invitamos a seguirnos, Adriana y un servidor, en nuestro canal de YouTube Central Equilibrio, en donde todos los días les damos un comentario justamente de esta índole, un comentario internacional. Gracias, Adriana. Gracias, Pedro, que estés muy bien. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Le agradecemos que regrese con nosotros aquí a Central FM Equilibrio. Y miren, hay una industria que se ha convertido desde hace mucho tiempo en una industria importantísima para nuestro país, que es la industria automotriz. La industria automotriz en México es un sustento importantísimo para enorme cantidad de personas y representa un ingreso importante para la nación, y es por ello que le tenemos que poner atención, y es por ello que tenemos que escuchar a las personas que están en esta industria. Y por eso quiero agradecerle a Guillermo Rosales Zárate. Él es presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, de la AMDA, para que platiquemos temas de relevancia para la industria, como la reforma eléctrica, entre otras cosas, y cómo los puede o no los puede beneficiar. Guillermo, gracias por estar con nosotros aquí en Central FM. Muy buenos días, Pedro. Muchas gracias a ti, a todo el equipo, por la oportunidad de tener esta conversación. Oye, Guillermo, hemos visto una industria automotriz que ha sido fuertemente golpeada. La pandemia les ha pegado.
la producción ha bajado, las ventas en algún momento, aunque se han ido retomando, las exportaciones, bueno, por todos lados han tenido que sortear una serie de cosas, ¿no? Pero ahora viene un tema interesante con la reforma eléctrica y cómo podría llegar a afectar a la industria. Y vamos a empezar por ahí, mi querido Guillermo. Platícanos cómo ven ustedes la iniciativa de la ley de la industria eléctrica, beneficios, pros y contras. Con mucho gusto, Pedro. En primer término, poner sobre la mesa lo que necesitamos como país, en particular la industria automotriz. Ha sido muy clara la postura expresada desde las 4 asociaciones que conformamos el sector: los productores de vehículos ligeros, los fabricantes de vehículos pesados, la industria nacional de autopartes y, por supuesto, a quien me toca representar, los distribuidores de automotores. Lo que pensamos es que México necesita una fuente segura de energía, y no únicamente de energía eléctrica, también debemos de incluir al gas natural, importantísimo para las actividades industriales, y esta energía segura debe de estar garantizada y debemos de trabajar cuando menos para tener un horizonte de los próximos 50 años y no una mirada de corto plazo. Además de tener asegurado el abasto, debe de estar también suministrado en un ámbito de competencia que garantice precios competitivos a nivel internacional. La industria automotriz compite en el mundo. No estamos teniendo en estos momentos estas condiciones de tener un abasto seguro, ni tampoco precios competitivos. Pero esto no es suficiente, Pedro. El entorno mundial, las exigencias comerciales nos están poniendo en la urgente necesidad de que esta energía segura y competitiva sea generada a partir de fuentes limpias. Y bajo estas 3 premisas, seguridad, competitividad y limpieza en la generación, pasamos a evaluar lo que ofrece la iniciativa de reforma planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, y en nuestra opinión ninguna de estas 3 condiciones queda satisfecha con dicha iniciativa. Por el contrario, se genera un esquema de menor competencia, dando una mayor fortaleza a el monopolio gubernamental, la Comisión Federal de Electricidad, y con ello nos aleja de poder tener una competencia mucho más efectiva con el sur de Estados Unidos. Es en muchos de los factores que se evalúan para determinar la expansión industrial, una lucha en la que vamos perdiendo terreno cuando nos comparamos con los estados del sur de Estados Unidos en materia de seguridad y precios competitivos de energía, en seguridad pública, en costos de logística e incluso cada vez más en la seguridad laboral. Por eso es de que lo que hemos planteado, tanto en participaciones ante legisladores como ante la propia opinión pública, que lo que debe de generarse es una mayor competencia entre generadores privados y la Comisión Federal de Electricidad en un ámbito en el que se favorezca la generación de electricidad con fuentes renovables. Estamos hablando de energía solar, de energía eólica, y con ello tener una puerta segura de competir en la producción de vehículos eléctricos. Esto es un punto muy importante. Estamos inmersos en la transición de la movilidad de combustión interna, combustibles fósiles como los conocemos hasta hoy, a pasar ya de una forma masiva a los vehículos eléctricos. Europa en este momento discute que no será únicamente válido el poder tener vehículos cero emisiones, sino que será exigible la trazabilidad en la producción de ese vehículo, incluyendo sus componentes. Si esos vehículos eléctricos no fueron producidos en toda su cadena con fuentes limpias de energía, estarán sujetos a un arancel. Esto mismo está discutiéndose en California y forma parte de las estrategias del presidente Biden. Y cuando las decisiones de nuevas inversiones
se toman con años de anticipación, ya estamos colocados en un punto rojo en el cual se ponen en riesgo la llegada de inversiones que nos apuntalen para estar siendo parte activa y preponderante en esta transición hacia la producción de vehículos eléctricos, incluyendo sus componentes, Pedro. Pues es un costo de competitividad, estamos hablando de pura competitividad en donde esta ley de la industria eléctrica, de pasar así como la pretenden pasar, pues nos pone en una desventaja y eso pues se tiene que tomar en consideración. Así es, y por eso es de que consideramos que todavía hay los espacios que la política brinda para que lleguen acuerdos y finalmente tanto los partidos representados en el Congreso como el Ejecutivo puedan enfilar estos esfuerzos y dotarnos de un sistema jurídico confiable. Cierto, siempre y en cualquier momento es necesario hacer ajustes al marco jurídico, pero no se puede trastornar con un cambio como el que se pretende y dejar de lado los avances innegables que se tuvieron con la reforma del 2013. Pues te agradezco mucho. Son temas que se tienen que tomar en consideración. Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA. Gracias por compartirnos este punto de vista. Muchas gracias, Pedro. Hasta pronto. Muchas gracias, Guillermo. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Gracias por continuar con nosotros aquí en Central FM Equilibrio. ¿Qué le parece si nos vamos a un resumencito de noticias? Senadores demócratas de Estados Unidos acusaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador utiliza la fiscalía con fines de persecución política. Los legisladores norteamericanos urgieron a la administración del presidente Joe Biden a frenar el desmantelamiento de instituciones demócratas en México. El INE ordenó a Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y otros 10 servidores públicos y legisladores y gobernadores no pronunciarse sobre la revocación de mandato. La oposición deja solo a Morena en las casillas de revocación. El próximo domingo no registraron representantes. Los carteles y anuncios pro Andrés Manuel López Obrador en el metro fueron pagados por una proveedora del gobierno de la Ciudad de México, de alcaldías gobernadas por Morena y el gobierno federal, con un montito interesante de como arriba de 60 millones de pesos que le dieron. Pues claro, pues una pizcacha para regresar el favor. Morena convocó un meeting en el Monumento a la Revolución para apoyar la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador días antes de la revocación de mandato, pasándose por el mismísimo arco de la Revolución Mexicana el mandato del INE. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno del Distrito Federal, acusó que los consejeros del INE piensan que la democracia es de ellos, por lo que escondieron las casillas para que la gente no participe. Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, adelantó que dará raite a los ciudadanos a las casillas para que voten a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Octavio Rivero y Alberto Martínez, diputados de Morena que dejaron su puesto para promover la revocación, informaron que pronto regresarán a sus curules. San Luis Potosí, ahí fueron robados 3 paquetes electorales con un mínimo de 5,000 boletas que serían utilizadas para la revocación. Previo a que la Suprema Corte de Justicia decida el futuro de la ley de la industria eléctrica, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, acudió al máximo tribunal. No nos dice, pero lo más seguro es que se fue a reunir con Arturo Saldívar. AMLO criticó que la Suprema Corte hace pura fundamentación legal y no va al fondo de la ley. Acusó a Estados Unidos de cabildear en contra del ordenamiento. Nacho Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, se reúne con Separado con Va por México para negociar modificaciones a la reforma eléctrica. La reforma propuesta por el actual gobierno no beneficia el desarrollo de la industria automotriz, así lo da a conocer la AMIDA y la AMDA y también el INA. La propuesta de reforma eléctrica presentada por la oposición mostró que existen alternativas de cambio que beneficien al país y sus consumidores, y no solo a la Comisión Federal de Electricidad. La CFE adjudicó nuevamente sin competencia el suministro de carbón mineral a la empresa Troy
cuyo contrato tendrá una vigencia hasta que se acabe el sexenio. La CRE no puede resolver permisos de fusión entre empresas del sector sin contar con una opinión previa de la COFES, estableció la Suprema Corte. La Suprema canceló la autorización ambiental para la planta de amoníaco del complejo petroquímico de Topolobambo, la inversión privada más grande de la historia en Sinaloa, una de las más importantes del sexenio. BBVA Bancomer México redujo su expectativa de crecimiento económico para este año de 2.2 a 1.2% por la elevada inflación y los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania. La producción de autos en México mostró una fuerte desaceleración en marzo respecto a febrero, a pesar de 10.36 mensual a 1.07. Una desaceleración económica de Estados Unidos que derivaría en una menor demanda externa para México podría ocasionar una recesioncita, así lo señaló Bursamétrica. Líderes de sindicatos independientes solicitaron la intervención de Estados Unidos para que la empresa 3M Purification no se involucre en la organización de sus trabajadores. 2 semanas después del inicio de las operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se contrató un servicio médico por 25 millones de pesos para usuarios. AMLO reprochó la propuesta de legisladores de Estados Unidos para revocar las visas de políticos que formaron parte de este grupo de amistad entre México y Rusia. La policía preventiva tiene permitido parar conductores si advierten alguna infracción de reglamento de tránsito. El PRI en la Cámara de Diputados propuso reformas al Código Penal para detener el matrimonio infantil forzado. La violencia contra la prensa en México es una tragedia fomentada por el gobierno y desde el gobierno acusó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Familiares de Hugo Carvajal, joven asesinado durante una fiesta, confían en las investigaciones que realizará la Fiscalía del Estado de México. Autoridades mexiquenses detuvieron a Mauricio N., presunto asesino de Hugo Carvajal. Fue cerrado el Salón Imperial donde mataron a Hugo, que operaba sin permiso. Residentes de Tamachupale, en San Luis Potosí, paralizaron actividades por el ingreso de un grupo armado. El gobernador justificó porque dice, pues iban de paso y nada más iban a pasar ahí a comprar sus viáticos. No, ridículo. AMLO presumió su macanazo en donde jugó un partido de béisbol y bateó 3 de 3. Esa es la nota. El Congreso de El Salvador aprobó un proyecto de ley que penaliza la difusión de mensajes de las pandillas. Un muerto y al menos 15 heridos es el saldo de una nueva jornada de protestas en Perú por el alza de precios y combustibles y alimentos. Greg Abbott, gobernador de Texas, alquilará autobuses para que lleven los migrantes liberados en la frontera, que se los lleven a Washington. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Mi queridísimo Roberto José Pacheco, que nos tiene toda la información legislativa, está con nosotros. Te saludo con muchísimo gusto, Roberto. Igualmente, mi estimado Pedro Ferriz Híjar, te saludo con mucho gusto. Pues ayer diríamos que llegamos en el cenit de la política de nuestro país. El proselitismo de Adán Augusto López Hernández, que ya se le catalogan como los pecados de Adán, en su calidad de secretario de Gobernación, y del general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, en pro del ejercicio de revocación de mandato a celebrarse este domingo, pues provocó ayer en el Pleno del Senado un intenso debate entre legisladores de oposición y la mayoría legislativa de Morena. Fue Damián Cepeda, el senador del PAN, quien abrió este intenso debate al reclamarle a Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, que ya no posponga una vez el análisis del informe de la Guardia Nacional. Aseveró que no hay tema más relevante hoy en México que la inseguridad que estamos viviendo. El país, dice el senador panista, está bañado en sangre. Esto fue aprovechado, obviamente, por otros legisladores de oposición para cuestionar el comportamiento del titular de Gobernación y del comandante de la Guardia Nacional. Beatriz Paredes, senadora del PRI, afirma que es grave el uso de las instituciones del país con fines partidarios. Así lo dijo, escuchemos. Si vamos a admitir que haya retrocesos democráticos y se construya desde el Estado elecciones, incluso usando a las Fuerzas Armadas, eso es inadmisible y los demócratas lo tenemos que denunciar. Sea que agrada o no agrada, hay límites.
Bueno, Emilio Álvarez y Casa, senador del llamado Grupo Plural, declaró, mi estimado Ferriz Híjar, que lo que significa, lo que pasó el pasado fin de semana, de ver al jefe de la Guardia Nacional en el uniforme de campaña, pues es un evento de Morena, es de extraordinaria gravedad. Es la postura de Álvarez y Casa. Yo creo que desde el México por revolucionario no pasa algo así. Es gravísimo que las Fuerzas Armadas se involucren en un evento del partido de gobierno. Si hubiera pasado esto en la época del PRI o del PAN, hubiera sido un escándalo. Bueno, las críticas fueron tan fuertes ayer por parte de la oposición que Ricardo Monreal, coordinador de Morena, dejó a un lado su espíritu conciliatorio y rechazó las expresiones irrespetuosas y perversas, así las calificó, contra el secretario de Gobernación y también contra el comandante de la Guardia Nacional. Así lo dijo. Escuchamos a Ricardo Monreal. Si el PAN o cualquier otro grupo parlamentario desea presentar denuncia penal, está en su derecho. Hágalo. Pero no use esta tribuna para denostar perversamente. Bueno, mientras que en la Cámara de Diputados también ya se han emplazado a los legisladores para que durante la Semana Santa se discuta ante el Pleno la reforma constitucional de la reforma eléctrica, en el Senado los legisladores pues ya estarán gozando del puente de la Semana Mayor. Ayer miércoles fue la última sesión ordinaria antes de iniciar desde hoy este periodo de asueto. Así, los representantes populares van a regresar al trabajo legislativo el martes 12 de abril para recibir de la Cámara de Diputados, si es el caso, ¿verdad?, la minuta de la reforma eléctrica. Es decir, los senadores se quedarán como los chinitos mirando lo que pase en la Cámara de Diputados en Semana Santa. Así pues, mi estimado Ferriz Híjar, es mi reporte. Muy bien, mi querido Roberto José Pacheco, y digo, hay que hacer ese llamado importantísimo que hace veía Beatriz Paredes y Álvarez y Casa, en donde hacen este llamado importantísimo. Las Fuerzas Armadas están para servir a la nación, no a los partidos, y que estén en actos proselitistas partidistas es de llamarse la atención, porque nunca antes habíamos visto, por lo menos en la historia moderna de México, a las Fuerzas Armadas involucradas en este tipo de cosas. Pero claro, están llevando pues agüita a su molino. Mi querido Roberto José Pacheco, como siempre, muchas gracias. Hasta luego, mi estimado Ferriz Híjar, buen día. Oigan, está también con nosotros Akbar Delgado, allá desde Chihuahua, cara de tierra de la cara blanca. Mi querido amigo, te saludo con mucho gusto. Donde el Silaca está 860, querido mío. Chihuahua. Buenos días. Fíjate, Pedro José Antonio Centeno, él es presidente nacional de Canacintra, estuvo de visita acá en Chihuahua, señaló que a México le urge una política industrial que venga arropada, ojo, con asignaciones presupuestales para beneficio de las MIPYMES. Y es que estuvo en el marco de la Asamblea General Ordinaria de Canacintra, Chihuahua, dijo que una política industrial que no tenga un respaldo en el presupuesto de egresos de la Federación solo son buenas intenciones. Escúchalo, por favor. A este país le urge contar con una política industrial que no solo diagnostique cuál es el problema y ponga sobre la mesa las soluciones posibles. Lo importante es que esta política industrial venga acompañada, venga arropada de asignaciones presupuestales. Si construimos una política industrial que no tenga un respaldo en el presupuesto de egresos de la Federación, pues van a ser buenas intenciones. Y es que mira, da un dato matón, con las tasas de interés de referencia que tiene México hoy casi del 7%, y en Estados Unidos al 0.25%, claramente el acceso a los financiamientos no es igual. Pero aquí la pregunta que le hicimos es, ¿cuáles son los rubros que necesitan fortalecerse las MIPYMES? Con temas de innovación, precisamente con temas de vinculación, academia, industria, los programas de educación dual. También tiene que ver con temas de financiamiento. En mercados globales las empresas
compiten en las mismas condiciones, pero el tema de financiamiento, el costo del dinero hace toda la diferencia. Mira, Pedro, las políticas públicas encaminadas a utilizar las compras de gobierno de forma estratégica pueden ayudar a impulsar las MIPYMES. Ahí hay un gran motor de la economía, dice Centeno, puede detonar el mercado interno, el desarrollo de proveedores, el encadenamiento productivo y es un impulsor de la innovación y del emprendimiento. Así concluyó. Suena utópico, pero imagínate que le dieran mayor cantidad de oportunidades de proveeduría en los gobiernos de los 3 niveles a las MIPYMES. Te digo, es utópico, pero podrían salir de todo este atolladero que dejó la pandemia y la economía en general. ¿Cómo ves? Pues sí, pues digo, ¿qué te digo? La utopía es parte de la política mexicana, mi querido Akbar. Nada más un poquito. Más un poquito. Estamos en el... Si no fuera trágico, sería cómica la política mexicana. Te mando un abrazo, Akbar Delgado. Saludos a Igual, Super querido, 92.5. Guardaditos tus burritos de carne asada. Pequeño. Aquí los esperamos con muchísimo gusto. Mándamelos al alto vacío. Échalos acá. De verdad, congeladitos y demás. Ya tú le metes al micro y bueno, ahí una te cosita. Mando un abrazo, mi querido Akbar Delgado. Igualmente, saludos a Super 92.5 allá en Chihuahua, Chihuahua. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, pues miren, me encanta la hipocresía, el cinismo de estos cuates de Morena. Y por lo general no me gusta hablar de él, porque se me hace una persona de la escoria de la política mexicana. Sobresale un personaje, que es Fernández Noroña. Es un hombre que a lo largo de su vida política, pues todo ha sido enfrentamiento, empujones, amedrentar. Es un pelado, francamente, es un pelado. Pero ahora con toda esta polémica derivada de la iniciativa de un congresista mexicoamericano que pasa una carta a Antony Blinken solicitándole, y por supuesto a Alejandro Mayorkas, solicitándole por parte del Congreso de los Estados Unidos el retirarle la visa a Fernández Noroña y algunos otros miembros más, pero bueno, yo creo que pues el más representativo es Fernández Noroña, ¿no? Un hombre que desde que llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia se ha volcado en plácemes con el presidente de la República, del que antes de que fuera presidente de la República no se expresaba de esa misma forma. Fíjense, ponte el segundo video que les mandé de Fernández Noroña. Este video que les voy a presentar lo transmite Fernández Noroña antes de que Andrés Manuel López Obrador fuera presidente. Y así se expresaba del presidente al que hoy alaba desde los Estados Unidos. Fíjense, pónganlo. López Obrador irresponsablemente desde hace varios días, y me lo he estado aguantando, sale a decir que no importa, que él no lo va a usar, que el ejército no va a reprimir si él gana, que no va a imponer a un nuevo presidente. ¿De dónde saca semejante conclusión? Su obsesión de ganar la presidencia mandando los mensajes más aguados está haciendo que pierda de vista la gravedad de esa decisión y que actúe con absoluta ligereza. Fíjense, le dijo idiota, le dijo aguado, le dijo, bueno, se lo acabó. Pero así es Fernández Noroña. Fernández Noroña es un hipócrita. Porque ahora que le mandan quitar la visa a un hombre que le encanta irse a Estados Unidos, porque es muy fácil criticar el capitalismo y el neoliberalismo y el poder y el esplendor desde pues la comodidad de lo que te apetezca, ¿no? Entonces Fernández Noroña acusa que él no es parte de la comitiva de la amistad entre México y Rusia, que él nada más estaba pasando y que cuando fue la foto, pues ahí estaba. Así respondió el día de ayer este diputaducho ante la amenaza de Estados Unidos
de quitarle el privilegio pues, de que se venga a apostar a Las Vegas. México-Rusia, por la guerra de Rusia con Ucrania, hubo presiones del grupo parlamentario Movimiento Paniaguado que amenazaba con no permitir la instalación e inclusive algunos comentaron como imprudencia que cumpliéramos con la obligación constitucional y legal de la instalación de los grupos de amistad. Entonces, en ese marco, el representante Vicente González de Texas pide que se nos cancelen las visas. Es una actitud injerencista inaceptable. Yo agradezco mucho que el compañero presidente, muchas gracias Margarita García, que es de quien está aquí incluida en la lista de quienes supuestamente se nos retiraría la visa, agradezco mucho la posición contundente del compañero presidente López Obrador la mañana de hoy, que rechazó categóricamente este tipo de represalias, que huele a macartismo del siglo XXI. Pero insisto que no fue sobre opiniones que hayamos expresado sobre la guerra Rusia-Ucrania, no es sobre eso. Se instaló un grupo de amistad, del cual, por cierto, yo ni formo parte. O sea, yo llegué ahí nada más de metiche. Así que, solidario. Y decirle a todo el pueblo de México y a la gente de Oaxaca que nos ve por el... Entonces, fíjense, perdónenme, baboso, dice que el retirarle la vista es una actitud injerencista e inaceptable. Fernando, creo que se llama, ¿no? Gerardo Fernández Noroña. No se te olvide que la visa es una concesión soberana del gobierno de los Estados Unidos. De injerencista no tiene nada. Injerencista sería si te quitaran la ciudadanía mexicana, ¿no? Pero no lo pueden hacer. Pero sí pueden prohibirte que entres a Estados Unidos porque es su soberanía y su derecho de declararte a ti una persona no grata, por hipócrita, por metiche, como bien lo dices. Porque ahora resulta que no forma parte del grupo de amistad México-Rusia, pero estaba front row center en la foto. O sea, estaba el embajador de Rusia y Fernández Noroña. Es más, Fernández Noroña era de los elementos más importantes en la reunión porque era de los hombres conocidos. Nadie sabe quiénes son los legisladores del PT. No los conoce ni su madre. Porque son estas hormiguitas que se van metiendo a todos lados, pero que nadie sabe dónde están. Ese es el PT. Es una escoria de la política mexicana. Es una rémora. Así siempre ha sido. Si no fuera por ese remorismo del PT, no sobreviviría. Porque no representan a nadie más que sus propios intereses. Partiditos como el PT, como el Partido Verde, que lo que hacen es alianzas con los grandes para promoverse y para ganar recurso. Pero no hace nada por el país. Eso es parte de lo que es Fernández Noroña. Que ante la primer señal de decir, órale, vámonos, recula. Ten pantalones. Y si te faltan un par, aquí te los mandamos, Fernández Noroña. Para decir, sí, estaba yo ahí y... libertad, ¿no? Pero Fernández Noroña es un hipócrita. Es un cínico. Es un desvergonzado. Que lame la suela de quien le da. Porque así como insultaba al presidente y nos ha insultado a todos los mexicanos y se pelea con absolutamente todo el mundo, es un representante del pueblo. Fernández Noroña representa esa ignorancia que México no merece. Metiche. Central Dynamics en Central FM. Equilibrio. Enrique Ruiz del Río, aquí en Central FM. Enrique, ¿cómo estás, mi querido Pedro? Qué gusto de estar contigo aquí. Qué gusto saludar. Hoy venimos rayados. Oye, sí, ¿eh? Nos rayamos. Nos rayamos y vamos a hacer muy buenos negocios el día de hoy y nos vamos a rayar más. Eso es lo que estamos buscando en Central Dynamics. Y por ello, hoy hay una iniciativa que hemos estado impulsando a través de los bienes raíces y de las criptomonedas. Así es. Porque ya la cripto, pues ya llegó para quedarse, ¿no? La cripto llegó para quedarse y el mundo análogo se está convirtiendo en un mundo 100% digital. El mundo financiero global está cambiando y se ha empezado a incorporar en el día a día lo que es criptomoneda. E inclusive
como lo comentó en algún momento alguno de nuestros asesores tecnológicos, el cripto, que es algo digital, que es intangible, se puede empezar a convertir en algo tangible a través de la compra de bienes raíces. Y para eso hemos invitado a uno de nuestros patrocinadores. Tenemos a Raúl Alberti con nosotros en la zona de Playa del Carmen, en Quintana Roo, para que nos platique de bienes raíces que pueden ser adquiridos a través de criptomoneda en este nuevo entorno del mundo digital y de métodos de pago modernos. ¿Cómo estás, Raúl? Buen día, gusto en saludarte. Hola, buenos días, muchísimas gracias. El gusto es para mí, gracias por la invitación. Sí, justamente como dicen, ya la criptomoneda llegó al mercado inmobiliario para quedarse. Especialmente nosotros que estamos aquí en Riviera Maya, le podemos permitir a estas personas que tienen criptomoneda, que han apostado a la criptomoneda, que han ganado con criptomoneda, de poder convertir esto intangible en algo intangible, una propiedad, un terreno, no sé, un departamento, una casa, que además si se lo hacen como inversión, puede generar un retorno de inversión, una plusvalía. Entonces, increíble esta oportunidad en esta tendencia inmobiliaria del 2022. Una pregunta para poder hacer un poquito más de historia. ¿Cómo es que ustedes deciden incorporar la cripto como método de pago y qué resultados han tenido en los últimos meses con la incorporación de este método de pago? Hay un mercado dinámico que se está moviendo cada día con una velocidad mayor. ¿Y cómo lo están percibiendo ustedes, Raúl? Sí, te comento que afortunadamente el mercado, la respuesta fue muy, muy buena. Hay muchísimas personas que decidieron de invertir con nosotros, ya cerramos varias operaciones, pero el punto es que mientras estas personas digitales ya están invirtiendo y están dando el paso, tenemos el sector del asesor inmobiliario que todavía tiene que digerir la información porque no está tan preparado. Entonces, estamos haciendo una campaña para educar los asesores inmobiliarios, mientras que cerramos operaciones con estas personas que ya saben mucho de criptomoneda. Es importante conocer esta información y también comunicarle a nuestro auditorio que el hecho de pagar a través de un nuevo método de pago como es criptomoneda no implica el que se modifiquen los sistemas de administración y la cuestión fiscal de una transacción inmobiliaria. ¿Nos puedes platicar acerca de cómo se maneja esta nueva mecánica? Sí, esto es un punto importante, te agradezco por la pregunta. La gente piensa que estamos cambiando las reglas de cómo hacer la compraventa de un departamento, pero no es así, porque simplemente todo lo que es bienes raíces, como era el contrato de promesa de compra-venta, ir a la notaría, la escrituración, se queda completamente igual. En el medio tenemos solo un proceso que es utilizar un exchange, una casa de cambio, enviar nuestra criptomoneda, se intercambia a dinero fiat, en ese caso a dinero de verdad, dólares o pesos, se baja la cuenta del cliente inversionista y se envía al desarrollador. Entonces, el proceso es prácticamente lo mismo, simplemente tenemos un punto en el medio donde estamos intercambiando un intangible por dinero de verdad. Muy bien, y ahora platícanos acerca del inventario inmobiliario que ustedes tienen en la Riviera Maya. Entiendo que principalmente su presencia es en Playa del Carmen, Tulum, Cancún, destinos turísticos muy importantes que hoy se han sumado de una manera muy importante también a la parte de la construcción y el desarrollo de infraestructura. Tu portafolio de productos se basa en esa zona. ¿Nos puedes platicar un poquito de qué tipo de producto tienes en términos inmobiliarios? Claro que sí. Mira, nosotros estamos justamente, como dices tú, en el Caribe mexicano. O sea, vamos desde Cancún hasta Tulum, pasando por Playa del Carmen y además la península de Yucatán, porque toda esta zona, Mérida, que una de las ciudades, es la ciudad más segura de toda Latinoamérica, y toda la zona del Caribe han crecido muchísimo en los últimos 10 años y tienen una proyección hasta 15 años más. Viene el aeropuerto de Tulum, el Tren Maya y muchas otras cosas interesantes, la pista de Fórmula 1. Esto hace que cada año tenemos más o menos el 50% de todo el turismo que llega a México, llega en esta área.
Ahora, ¿qué ofrecemos al día de hoy? Tenemos terrenos de inversiones que empiezan, imagínate, de $5,000 y llegamos a departamentos, a casas beachfront de $5 millones. Entonces, tenemos un portafolio grande, pero una cosa importante para mí subtolinear es que es exclusivo. O sea, nosotros somos la única empresa iMexico Real Estate que puede vender en exclusividad todos estos desarrollos que son más de 30. Entonces le damos también la tranquilidad al cliente que ya hemos averiguado todo con el desarrollador, que hay certeza legal, que el desarrollador es confiable, que tiene solidez. Entonces podemos dar más tranquilidad y seguridad a nuestros inversionistas. Pues nos complace mucho escuchar toda tu explicación, toda la información. Es muy importante el tener la certeza jurídica, legal, la innovación como parte del mecanismo de pago a través de criptomoneda. Y lo que le podemos decir a nuestro auditorio es que para poder contactar con iMéxico hay que entrar a la página de www.centraldynamics.info, en donde tendrán ahí un banner con los datos de ustedes para poderlos contactar, y uno de tus asesores inmobiliarios los podrá contactar para poderles ofrecer el portafolio de servicios y de productos relacionados con bienes raíces que ustedes manejan. Me parece una dinámica muy innovadora y nos encanta el poder ponerle esto en la mesa a nuestro auditorio. A mí me fascina y te agradecemos mucho, Raúl, por estar con nosotros explicando justamente estas cosas y decirlo, ¿no? Hoy las criptos están aquí y deben de utilizarse de la mejor forma posible, y qué mejor que meterla en un tangible que aparte de todo tiene un proceso de evaluación y vale mucho la pena, ¿no? Así es. Y luego en la playa. Y Cancún, Tulum. Y Cancún, no, pues ya. Maravilloso. ¿Dónde ponemos el asunto? Muchas gracias, Raúl. No, gracias a ustedes, le agradezco mucho. Un saludo a ustedes y a todas las personas que nos están escuchando. Gracias, excelente día. Venga. Buen día. Oye, pues ahí está, www.centraldynamics.info, para que encuentren este equipo comandado por Enrique, y ahí, bueno, pues hay una serie de servicios, ¿no? Hay una serie de servicios: abogados migratorios, abogados corporativos para la compra correcta de un inmueble en Estados Unidos, CEO virtuales, contables, bueno. Servicios contables. Central Dynamics está para ayudar al mercado mexicano para poder hacer negocios como el que acabamos de presentar el día de hoy. Pues interesantísimo, Enrique Ruiz del Río. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. Vámonos a los deportes, ya en punto de las 9 de la mañana, casi 8:53. Alex Reyes, platícanos. Hola Pedro, muy buenos días, gusto en saludarte. Bueno, pues hoy es un gran día para los aficionados al béisbol, en especial allá en los Estados Unidos. Hace 3 semanas parecía que no iba a haber temporada, la huelga estaba muy difícil de llegar a un acuerdo entre la Asociación de Peloteros y los diferentes dueños de los equipos, pero afortunadamente la sensatez prevaleció y bueno, pues hoy arranca muy temprano la temporada a la 1:20 aproximadamente, 12:20 es el partido inaugural de la temporada, y a partir de ahí, bueno, pues ya sabemos, 162 partidos para cada una de las novenas del béisbol de las Grandes Ligas. Esperemos que las cosas para los peloteros mexicanos vayan bien. Son 14 peloteros los que están registrados, y es que eran 13 hasta ayer al mediodía, pero finalmente el equipo de los Diamantes de Arizona registraron al veterano lanzador Oliver Ortiz, y con esto, el lanzador mexicano, y con esto, bueno, pues queda en 20 temporadas para este enorme lanzador mexicano, encabezado, creo yo, sigue siendo un atractivo por Julio Urías con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Por otra parte, también destacar ayer las ceremonias previas allí en Augusta. Hoy ya se puso en marcha la edición 2022 del Masters, el torneo más importante en el mundo del golf. Bueno, siempre es muy atractivo todo lo que ocurre ahí. Es una auténtica religión para muchos aficionados, año con año estar en Augusta disfrutando a los mejores golfistas
el atractivo de que Tiger Woods va a participar le da un plus muy importante, y para México, pues esperemos Abraham Ancer tenga un gran torneo. Abraham estará saliendo por allí de la 1:30 de la tarde, tiempo del centro de nuestro país. En lo que se refiere a la Champions, bueno, pues hay que destacar si hay un equipo, y esto casi cada temporada, no siempre, no hay equipos perfectos, pero casi siempre el Real Madrid está entre los mejores de Europa, y por eso es el equipo más grande, el más ganador, y no cabe duda que por su ADN corre la pasión, corre la emoción de estar en cada año en la Champions. Ayer en casa del campeón, en casa del Chelsea, en Stamford Bridge, nada más 3 disparos le dio, como diría la canción, Karim Benzema, el delantero francés, 3 goles al Chelsea, y con esto, bueno, el cuadro merengue, que además recibe en el partido de vuelta en casa en el Real Madrid, pues tiene amplias posibilidades. 3-1 el marcador en el partido de ida. Parece que el Real Madrid otra vez se puede meter en las semifinales. El Chelsea regresó a través de Havertz, pero ya no fue suficiente, y un error muy claro del guardameta Mendy del Chelsea le abrió la posibilidad para el tercero. En lo que se refiere en el otro duelo, bueno, pues hay equipos que se mueren en la raya, y uno de ellos es el Villarreal. Derrotó 1-0 al Bayern Múnich con anotación de Groeneveld, y con esto, pues el cuadro del submarino amarillo español regresará, bueno, más bien irá a Alemania, allá Múnich, a buscar consagrar esta obra que ayer le puso 1-0 en el partido de ida. Y finalmente, Pedro, hay partidos de la Liga MX que están completándose para estar al parejo. Ayer tanto en Toluca como en Tijuana, empates. El partido de Toluca-Monterrey, 2-2, buen partido, y finalmente el cuadro de Toluca empata de último segundo con la anotación de Leo Fernández. Ya estaban casi en los vestidores, y está la anotación del sudamericano Leo Fernández, 2-2 en este partido de vuelta. Y Tijuana 1-1 ante el San Luis. Hoy continúa la actividad. Pachuca ante Tigres es un buen juego. Los dos punteros de la Liga Mexicana se enfrentan en el Estadio Hidalgo, allá en la casa de los Tuzos del Pachuca. Así las cosas en este jueves, Pedro, hay mucha actividad. También la Fórmula 1, se pone en marcha el tercer Gran Premio de la temporada allá en Australia. Después de 3 años regresa Oceanía a albergar un Gran Premio, la casa de Daniel Ricciardo. A ver cómo les va a todos, y ojalá Checo Pérez tenga mucha suerte este fin de semana. Ya estaremos platicando a lo largo de estos días, como siempre, Pedro. Te mando un abrazo, y que sea gran jornada de jueves para ti y para todo el auditorio. Igualmente, mi querido amigo Alex Reyes, gracias. Los deportes. Ha llegado el punto de despedirnos en este momento, que son las 8 de la mañana con 59 minutos. A nombre de este gran equipo, a nombre, por supuesto, del ingeniero Pedro Ferriz de Con, yo le doy las gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos mañana con más información. Y recuerde, como todos los días, hagamos historia. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.